Gospel Night, el Evangelio de la noche. Bueno, estamos como muy chistoterito. Sí, 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 sí. Bueno, Pero hoy, sí, de todas formas, esto es Gospel Night, el Evangelio de la noche, y para que vean que no todo puede ser tan serio, pastor. Hombre, hay que eh, ponerle eso le digo a swing. mí, toca que cogerla suave porque... Yo estoy en la bellísima ciudad de, no sé si esto es ciudad de un pueblo. Bueno, esto es No, grande, aquí hay centro comercial y todo, supongo que esto es una claro, ciudad, es ¿no? una ciudad. Estamos en Mosquera, Cundinamarca. No sé si será ciudad, la ciudad de Mosquera. Hace un frío más que en Bogotá, pero aquí estamos. Aquí Desde aquí estamos. transmitiendo en vivo Gospel Night, aquí estamos, mi pastor, y bueno. Qué rico saber que hay un camino, que hay una verdad y una vida. Y hoy nos vamos para el Evangelio según San Juan, capítulo 14, del 4 al 6. Pero antes que nada, vamos a entregarle este tiempo al Señor para que el Señor nos ilumine, nos llene de su amor y de su misericordia. Gracias, Padre, por esta noche. Te damos la honra solo a ti, Padre. Ayúdanos. Ayúdanos a perseverar. Gracias, Señor. Ayúdanos a dejar lo mejor de nosotros en esta vida, Señor, impregnado conforme al carácter de Cristo, Señor, conforme a tu palabra y conforme a De tu amor en el Jesús, poderoso gracias, nombre de Padre. Jesús. En el nombre de Jesús, te Muchas doy gracias. gracias. Amén y amén. Amén y amén. Bueno, hoy tenemos un evangelio muy lindo, que es el Evangelio según San Juan, como le habíamos dicho. Tú lo tienes ahí para que leas del 14, capítulo 14, del 4 al 6. Sí, señor, aquí lo tengo en la versión Reina Valera 1960, la palabra Listo. de Dios. Excelente, excelente. Esa es la que debe ser. Hombre, pero pues claro que sí, mi pastor. Bueno, dice la palabra de Dios así, desde el capítulo 14, versículo 4 al versículo 7. Sí, señor. Dice, y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues sabremos el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocéis a mi Padre conoceréis. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Tremendo. Ya sabéis que Él es el camino a donde yo voy, ¿sí? Siguió diciéndoles Jesús, Señor, Señor, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a saber el camino? Le dijo Tomás. Y Jesús le dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Y no se puede llegar al Padre nada más que pasando por mí. Una y otra vez Jesús les había dicho a sus discípulos a dónde iba, pero por lo que se ve, no le habían entendido nada. Estaré con vosotros un poco de más de tiempo y luego volveré al que me envió, como lo dice en Juan 7:33. Jesús les había dicho claramente que iba al Padre, que le había enviado, con él que era una misma cosa, pero ellos todavía no sabían de qué viaje se trataba. Y menos todavía se habían enterado del cual sería el camino que Jesús les había dicho, que pasaba por la cruz. Para entonces los discípulos ya estaban totalmente confusos. Había uno entre ellos que nunca podía decir que entendía lo que no entendía, que era Tomás. Era demasiado honrado y tomaba las cosas demasiado en serio para darse por satisfecho con piadosas vaguedades. Tenía que estar seguro. Así es que expresó sus dudas. Y lo maravilloso es que por su confesión de no haber entendido lo que dio origen a una de esas revelaciones más gloriosas que Jesús hizo, nunca a sus discípulos, nadie debería avergonzarse de sus dudas. Porque es sorprendentemente y benditamente cierto que en las cosas espirituales el que busca al 100% encontrará. Jesús le dijo al Tomás, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y eso nos pareció una gran afirmación, ¿o no, Amit? sí, señor, así es. Pero aún lo sería más para un judío que lo oyera por primera vez. En ella Jesús tomó tres de las grandes concepciones básicas de la religión judía e hizo la tremenda declaración de que
en él se habían hecho realidad. Los judíos hablaban mucho del camino por el que había de andar y de los caminos de Dios. Por ejemplo, Moisés le dijo al pueblo de parte de Dios: no os apartéis ni a diestra ni a siniestra, andad en todo el camino que el Señor vuestro Dios os ha mandado, como lo dice en Deuteronomio 5, del 32 al 33. Y Moisés le dijo al pueblo: porque yo sé que después de mi muerte ciertamente os corromperéis y os apartaréis del camino que os he mandado. Deuteronomio 31, 29. Y también había dicho Isaías: entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, andad por él, como lo dijo en Isaías 30, 21. Y en el glorioso nuevo mundo habría una calzada y un camino que se llamaría camino de santidad, por lo que no iríamos los inmundos. Y el mismo Señor estaría con ellos. Y los viandantes, y aunque fueran sencillos, no se perderían ni los atacarían las fieras, como lo dice Isaías 35, 8. Los judíos hablaban del camino de Dios por el que hay que ir. Jesús dijo: yo soy el camino. ¿Qué quería decir? ¿Qué has entendido, Amit? Pues mi pastor, lo que yo entiendo en este momento es que si nosotros seguimos las enseñanzas y la palabra y seguimos los caminos del Señor Jesús, llegaremos al Padre. ¿Cuál es nuestro fin? Llegar y estar con Él allá en el cielo, lograr la salvación, terminar este camino que el Señor nos ha dejado. Y el Señor es el camino, o sea que si nosotros nos enfocamos en lo que es Él y nos enfocamos en seguirle al Señor Jesús, jamás nos desviaremos y siempre llegaremos a nuestra meta, que es poder estar con el Padre, estar con ellos allá en las bodas del Cordero. Mente sigo comentando. Dice: figuraos que nos encontramos en un pueblo desconocido y preguntamos por unas señas. Supongamos que la persona a la que le hemos preguntado nos dice: tome la primera a la derecha y la segunda a la izquierda. Cruce la plaza, pase la iglesia, tome la tercera a la derecha y la carretera que usted busca es la cuarta a la izquierda. Lo más probable es que nos perdamos a mitad del camino. Pero supongamos que esa persona nos dice: vengan ustedes, yo los llevaré. En ese caso, esa persona es para nosotros el camino y no nos podemos perder. Eso es lo que Claro. Jesús hace por nosotros, Amit. No se limita Muy a genial. darnos esos consejos y direcciones, sino que nos lleva de la mano y nos fortalece y nos guía cada día, y no se limita a indicarnos el camino. Él es el camino. Jesús dijo también: yo soy la verdad. Y el salmista había dicho: enséñame, oh Señor, tu camino y caminaré yo en tu verdad, como lo dice en el Salmo 86:11. Porque tu misericordia está delante de mis ojos y ando en tu verdad. Salmo 26:3. Escogí el camino de verdad. Salmo 119:30. Y muchos nos habían dicho la verdad, pero ninguno llegó a encarnarla. Hay una cosa que de suprema importancia acerca de la verdad moral. El carácter de un profesor no afecta en su enseñanza de geometría o de gramática latina, pero si se trata de un profesor de ética, su carácter influye decisivamente. Un adúltero que enseñara la necesidad de la fidelidad conyugal, o un avaro que tratara el valor de la generosidad, u orgulloso que hablara de la belleza de la humanidad, o un violento que defendiera la calma, o un sádico que exhortara al amor, no tendrían mucho éxito. Y la verdad, la moral, no se transmite solo con palabras, tiene que mostrarse en el ejemplo. Y es ahí donde el mejor maestro humano quedará corto. Ningún maestro ha sido la personificación de la verdad que enseña, más que Jesús. Muchos podrían decir: yo os enseño la verdad, pero solo Jesús pudo decir: yo soy la verdad. Y lo más tremendo de esto, Amit, es que de Jesús es que la verdad moral no se encuentra en simplemente su mejor expositor, sino en su mejor realizador. Jesús también dijo: yo soy la vida. Y el autor de Proverbios había dicho: porque el mandamiento, perdón, es lámpara y es enseñanza, es luz, y el camino de la vida, las reprensiones que les instruyen, como lo dice en el Proverbio 6:23. Camino a la vida es guardar la instrucción, Amit, como lo dice en Proverbios 10:17. Te mostrarás la senda de la vida, Salmos 16:11.
En el último análisis de lo que la humanidad está siempre buscando es la vida. No busco tanto el conocimiento entre sí, sino lo que hace que la vida valga la pena. Y cierto novelista, Amit, pone en boca de uno de sus personajes que está enamorado. Yo no sabía de lo que era la vida hasta que la vi en tus ojos. Se puso de romántico. El amor le había descubierto la vida. Eso es lo que hace Jesús. La vida con Jesús es la auténtica. Y hay una manera de decir todo esto que incluye todas esas verdades, Amit. Jesús dijo, no se puede llegar al Padre nada más que pasando por mí. Él es el único camino que conduce al Padre. Y solamente en Jesús podemos ver cómo es Dios. Y Él es el único que puede conducirnos a la presencia de Dios sin vergüenza y sin temor. Amén. O sea, mire, o sea, toda esta óptica. Yo sé que a uno lo deja cansado a veces escucharse 10, 15 minutos, pero cuando uno entiende la palabra desde otras ópticas, como lo habíamos Claro, hablado otra la otra vez, perspectiva. Pablo entendía el pensamiento judío, pero Pablo fue enviado a los gentiles. Pablo pensaba como gentil, pensaba como romano y pensaba como judío. O sea, el hombre tenía Sí, tres pensamientos, una locura. Entonces, nosotros darnos a la tarea de pensar, ¿cómo puede pensar una persona que escribe, que es erudito en la palabra, que nos puede guiar a entender ese camino, esa verdad y esa vida desde su perspectiva bíblica? Pues es fabuloso. Y saber que la palabra también de Dios nos quiere venir a encontrarnos con Dios. Sale a nuestro encuentro con Dios, porque la palabra de Dios nos habla. La palabra de Dios nos habla. Nos habla desde allá, el fondo del corazón nos habla y nos dice, oiga, necesito hablar contigo hoy. Y como nos sí, redarguye, ¿cierto, Amit? sí, señor. ¿A ti no Así te ha es. redarguido? ¿O tú qué opinas de todo esto? Cuéntanos, a ver. Pues me parece interesante las perspectivas de cómo hacen alusión a lo que está diciendo el Señor Jesucristo en ese momento y cómo los discípulos o los que estaban con él en ese momento no entendían lo que él estaba diciendo en ese momento. Y lo dicen o sea, aquí no lo explican a nosotros de varias maneras, pero pues para que nosotros entendamos que el único camino es Cristo. Y nos lo explican así como nos dan los ejemplos, que todos los maestros pueden decir que yo te estoy enseñando lo que es la verdad, pero el único que puedo decir que es la verdad es Jesús. Pero tengamos en cuenta que en ese momento ellos no tenían estas explicaciones. Ellos sencillamente se quedaron con lo que les dijo el Señor y empezar a digamos, a trabajar en ese pedazo de entender, bueno, el Señor se va, pues nos dijo que el camino es Él, pero pues Él se va, sí, ¿cómo así? Y lo que decías tú ahorita, de que si me da las indicaciones para ir, Los dejó locos. pero O sea, sí, los dejó claro, locos. obviamente, pues yo me pongo en el plan de ellos y uno como que sí, entenderlo ahí como que, pues Ah, él dijo que era el camino, pero se sí, va, yo no entendí ahora para dónde vamos a coger sí, nosotros. tremendo, En ese momento complicado. Ahorita tremendo. para nosotros, pues, entender que el único camino es Cristo, el camino de la salvación es ¿quién es? Cristo. Camino al Padre, Cristo. Sí, es verdad. Si nosotros seguimos las huellas del Señor Jesucristo, si lo seguimos a Él, vamos a llegar al Padre. Sencillo, es que, bueno, digamos que en cierta manera, yo no puedo decir tampoco de que esto es fácil, porque no lo es, pero, pero digamos que las cosas están dadas para no cometer tantos errores tan bizarros. Sé que vamos a cometer errores porque somos seres humanos, pero si nosotros seguimos a Cristo, evitamos algunos errores que son por terquedad nuestra. Eso es pues lo que yo pienso en este momento, mi pastor. Es bueno entenderlo así, a mí. O sea, yo sé que lo que hizo Cristo afirmó todo lo que él había enseñado, pero a veces nosotros desde aquí, desde esta óptica, se nos dificulta vivir ese amor, digámoslo así, porque nos falta morir a otras cosas. Sí, Sí, digámoslo así. O sea, digamos, usted con sacrificio sacó adelante a su familia
y usted no va a esperar que la palabra de Dios le dice, si aquel ladrón viene y le quiere quitar la capa, usted le entrega la capa y le regala la túnica también. O sea, digámoslo literalmente, yo sé que de pronto puede tener un simbolismo muy alto, pero cuando nosotros entramos en esa comunión con el Espíritu Santo, yo hablaba con una persona en Pereira muy allegada a mi vida, que es un familiar, es un hermano mío, y él me decía, yo cuando estaba totalmente impregnado de la presencia de Dios, a mí no me importaba ni aún todo lo que había ahorrado durante muchos años, ¿sí? Y lo entregué para el servicio del Señor, con mi corazón. Y no me importó. Hoy en día, nosotros como servidores de Dios, ¿qué nos importa dejar? ¿O qué nos impide dejar? ¿Qué les impedía dejar a los discípulos para seguir lo que Jesús estaba haciendo? Recordemos que después de su muerte, Pedro se va a pescar y más de uno le negó, más de uno, no, esto se acabó acá porque el Mesías se nos acabó. Sí, el Se cuartico de fue. hora se fue y Sí, los claro. dejó locos hasta que Los, llegó una mujer que fue a ungirle a él el cuerpo y les avisó a ellos, oiga, resucitó. el Señor. Pero bueno, a lo que vamos en esta noche es que debemos enfocarnos. Yo sé que para los discípulos fue muy difícil, pero hoy tenemos las arras del Espíritu Santo. Y a través de las arras del Espíritu Santo podemos entrar en esa comunión con Dios para que nos ayude a entender y asimilar el propósito de Dios. La oración es un elemento fundamental en nuestra vida cristiana. Y anoche inclusive hablamos con el pastor, nuestro pastor Oscar, y él nos decía en una reunión que teníamos, y él nos decía, la oración va más allá. Nosotros, como buenos hispanoamericanos, tenemos un modo de orar, Señor, 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 ¿sí? Pero escuche al Señor. Sí, claro. Y a veces pensamos que las imágenes que se nos vienen a nuestra mente es porque nos vienen a distraer, pero no. Si ahí vienen imágenes es porque Dios quiere decirte algo relacionado y quiere traer respuestas sobre esas imágenes. Y a veces uno piensa que no, me estoy distrayendo en la oración. Confía en el Señor, que Él es el Sí, camino, claro. la verdad y la vida. Y la Vaya, vida. vaya. Sí, señor, así es. Entonces, que nos No lo pudiste haber despedimos. dicho mejor. Hombre, ya lo dijiste todo, mi pastor. No, 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 yo te estaba contando y no es que, porque tú sabes que a mí me gusta mucho también que todos participemos, ¿sí? Inclusive ayer Sí. estuve hablando con Ismael. Ismael les mandó a decir a todos saludes. Ismael está allá en la Sierra Nevada. Está en un proceso de un proceso de alfabetización muy bonito, de enseñanza. Y dice, no nos olviden, no nos olviden. Por acá los esperamos, me dijo, por acá lo espero. Y yo, de verdad, te quiero mucho, Ismael, y voy a hablar con mis amigos, con mis hermanos. Dios te bendiga, te guarde y siga bendiciendo eso tan lindo que sigues haciendo con tu familia y con esos hogares ¿Tú de... querías grabar gospel desde la Sierra Nevada, desde allá con Ismael? Pero con una antena parabólica bien buena. Amit, qué rico saber que podemos estar juntos esta noche de Pastor, nuevo. Qué bendición. Que el claro que Señor sí. nos continúe bendiciendo. Despidámonos, Amit. Claro que sí. Hombre, pues hasta aquí el Gospel Night. Ya saben en qué tenemos que pensar. ¿Qué es eso que nos cuesta dejar para poder seguir al Señor? Ahí les dejamos para que piensen, escríbanos, opinen, hagan sus comentarios, cuéntenos cómo les parece el programa. Y bueno, esto es Gospel Night, el Evangelio de la Noche. Bendiciones. Chao, chao. Amigos, bendiciones. Esto es Gospel Night, el Evangelio de la Noche. Feliz noche. Y ya saben quién es el camino, quién es la verdad y quién es la vida. Dios